Our brain is the most complicated machine in the world. It's so complex that even after 100 years of research, to us, this gray matter is still a black box. We still have so much more to learn about memory and learning, connecting the brain to a computer and to other devices, fixing and treating illnesses. And we have to do all this using the brain? Buenas noches a todos, bienvenidos al 31 Simposio de los Amigos Argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Vamos a continuar con la programación de verano, que este es el segundo evento en el cual vamos a hablar de arte, cerebro y creatividad desde la perspectiva de las neurociencias. Para ello convocamos un panel de lujo compuesto por Eylon Baadia, gracias Eylon por venir, por estar, al profesor invitado de la Universidad Hebrea, al doctor en biología Diego Golombek, gracias Diego, a María Roca, doctora en psicología, gracias María, y en el rol de moderador al doctor Daniel Haddad, fundador y CEO de Infobae. Muchas gracias, Daniel. ¿Qué secretos guarda el cerebro? ¿Cuál es la relación entre genialidad y enfermedades de la mente? Son algunas de las preguntas que vamos a intentar develar en esta maravillosa noche. Sean todos muy bienvenidos e invito a Héctor Sussman, presidente de los Amigos Argentinos de la Universidad Hebrea, a que tome la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por vuestra presencia. Indudablemente esta convocatoria refuerza nuestra teoría que a pesar de esta época de verano, Punta del Este está ávida de tratar temas científicos, políticos, sociales, y esta respuesta hace que año a año tengamos que aguzar nuestra creatividad para superarnos. Por suerte, la Universidad Hebrea de Jerusalén nos ayuda y es la fuente de inspiración. Estoy dirigiendo estas palabras en nombre de la universidad, en nombre de los amigos uruguayos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en nombre de los amigos chilenos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que nuevamente nos encontramos convocados bajo un mismo objetivo. Nos acompañan en esta noche, después de unos 14.000 kilómetros de distancia, el vicepresidente de Relaciones Exteriores de la universidad, el doctor Yossi Gal, gracias a Yossi, y el director para América Latina, España y Portugal, el señor Eduardo Polak. Ranqueada entre las mejores 50 universidades del mundo, es indudablemente una institución para la formación de nuestros hijos y nietos. Ya cumplido sus 100 primeros años, la universidad se distingue no solo por ser la que concentra la mayor investigación y desarrollo de las instituciones del Estado de Israel, sino por ser la madre fundadora de otras instituciones, como así también haber dado luz al mismo Estado. Y esto último no son mis palabras. Estoy parafraseando lo que dijera Shimon Peres en el anfiteatro de la universidad al recibir su honoris causa en el año 2015. Hoy estamos aquí, Punta del Este, verano del 2019. Amigos argentinos y uruguayos de la universidad, queremos dar testimonio de lo que la misma hace por el futuro de la salud para el mundo. El Centro del Cerebro Lili Edmond Safra es un centro multidisciplinario creado hace 26 años para el estudio del funcionamiento del cerebro. Psiquiatras, neurólogos, químicos, físicos, ingenieros, computadores científicos y otras especialidades más trabajan en forma conjunta para desentrañar los misterios del órgano que menos se conoce del cuerpo humano. Agradezco al profesor emérito y ex
director del centro, profesor Elión Baadia, su presencia esta noche. Agradezco a los profesores Diego Golombek, investigador del CONICET, a la doctora María Roca, integrante de INECO, el centro que preside Facundo Manes, por enriquecer este simposio. Y por último agradezco al doctor Daniel Haddad por su desinteresada colaboración para moderar esta presentación. Estimados, nuestra misión es difundir los logros en la investigación y el desarrollo de la universidad. Nuestro desafío y nuestra provocación es instalar estos temas para la discusión y el enriquecimiento de argentinos y uruguayos. El fin, elevarnos intelectualmente. Salud, seguridad, alimentación y educación son los temas alrededor del cual giran los pilares de la universidad. El poder llevar adelante estas actividades es nuestro granito de arena para que nuestros países se enriquezcan y se sumen al conocimiento científico. Vuestra presencia nos ayuda y motiva. El auspicio de la Embajada de Israel en el Uruguay nos honra y respalda. Gracias, Universidad, por darnos las fuentes del conocimiento. Gracias, Estado de Israel, por auspiciar su difusión. Gracias a ustedes por estar. Y como cierre, yo tengo un compromiso personal en cada uno de estos actos, que es denunciar y rechazar el boicot académico que se les hace en el mundo a los profesores e investigadores del Estado de Israel. Ese rechazo es una muestra más de la ignorancia que pretenden llevar adelante los enemigos del Estado de Israel. Gracias a todos. Como sé que he roto el protocolo, porque somos transgresores, voy a invitar a la señora embajadora del Estado de Israel en el Uruguay, la doctora Galit Ronen, a que nos dirija unas palabras. Bueno, yo todavía no estoy doctora, solo tengo una maestría en microbiología. Me pidieron que hablo de las siguientes cosas: del Estado de Israel, de la Universidad Hebrea, del desarrollo de Israel, y que por favor que lo haga en 3 minutos. Será difícil, pero bueno, voy a tratar. Pero les voy a contar algo que creo que es algo que me conté hoy en el almuerzo que tuvimos con la competición. Entonces, pero yo en la mañana me voy caminando por la playa, hago ejercicio, pero me voy incógnita, me voy con un gorro, me voy con lentes oscuros. Yo me imaginaba que nadie me conocía. Imaginaba. Bueno, me conoció un señor, se acercó y me preguntó: señora embajadora, ¿me puede hacer algunas preguntas? Y yo, sí, ¿cómo no? Sobre Israel, pues claro, ¿de qué puedo hablar? Explícame cómo es que un país de 70 años de edad, que comenzó después del Holocausto, que tenía menos de 1 millón de habitantes cuando establecida, que está en constante guerra, aquí lo digo, tenemos paz con los dos, que tiene una inversión tremenda en cosas militares, puede tener tan buenos profesores, desarrollo, está conocida como un Startup Nation. Le digo, es muy sencillo. Somos un milagro. Es la verdad, es la verdad. Bueno, el tipo no es la respuesta correcta. Entonces tenía que explicarle. Primero, ¿qué es la respuesta correcta? Después dije, mira, nosotros no tenemos recursos. Ahora sí, ahora descubrieron, pero antes no tuvimos recursos de tierra. No tenemos a quién vender alrededor nuestro. Tenemos que hacer algo. Lo único recurso que tenemos es el cerebro. De aquí, de ustedes van a hablar después, ¿no? Tenemos que usar
Y cuando a nosotros dicen, no es posible, bueno, vamos a ver, ¿no? Si a nosotros decimos un no, es el principio de las negociaciones, nada más. Y así llegamos a ser el Startup Nation. Pero antes que me voy, yo tengo una tarea para ustedes, no hay free lunches, ¿ya? Nosotros a nivel político estamos mejorando todo el día. Ustedes pueden ver con la relación entre Latinoamérica e Israel, que en el último menos de un año y medio visitó aquí el primer ministro 2 veces. Las relaciones económicas con Latinoamérica crecieron solo en el último año 10%. Lo falta gente a gente, people to people. Y en le pido la ayuda de cada uno de ustedes. Cada uno tiene conocidos, gente con quien se trabajan, gente con quien se hablan, que les explica cómo es Israel de verdad. Que ustedes sean nuestros embajadores frente a los demás. Toda rabá. En realidad, la verdad es que soy un privilegiado, ¿no? No, solamente, primero, gracias, ¿no? Segundo, es realmente un placer estar aquí. Y si la inteligencia es contagiosa, yo les aseguro que acepté hoy venir, dejar a la familia y todo, porque creo que al estar más cerca, ¿quién les dice que hoy me vaya un poquito más inteligente? Así que, Diego, empezamos. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por la invitación. A ver, no sé cómo va a salir la charla, ¿no? La estamos pasando bomba. Estamos hace 2 días en el hotel con mis hijos, está buenísimo, invítenme siempre, es maravilloso. Pero bueno, me tengo que ganar la invitación, así que sí, vamos a hablar de las ideas, vamos a hablar de lo que tenemos en el cerebro, y la verdad que está muy bien armado porque las 3 charlas van a ver que son bastante complementarias. La última es, obviamente, la más importante, la que van a ver después del profesor Badia, pero a veces va a ser interesante esto de que vamos a ver distintas perspectivas sobre las ideas. Pero, vamos, acá me acaban de presentar, yo no los conozco a ustedes, y los tengo que conocer de alguna manera, y siendo científico y siendo una charla de ciencias, no puedo sino conocerlos a través de un experimento. Y ahora viene el momento, es muy sencillo, no se preocupen, nadie va a tener que bailar sobre las sillas, si quieren sí, no hay problema. El experimento es muy pago, les voy a pedir que entrelacen los dedos, así, como estoy haciendo yo. Señora embajadora. Esto es un experimento posta, fíjense, no es el que yo quiero. ¿Algunos de ustedes pusieron el pulgar izquierdo arriba? Otros el pulgar derecho. Eso es innato, ¿sí? Tiene una característica, una propensión genética, lo ligaron de papá y mamá, ya tienen algo más de qué quejarse. ¿Vos qué hiciste? Poner el pulgar. No ese es el experimento. Ahora levanten los 2 dedos índices, como estoy haciendo yo, más o menos frente a los ojos. Flojitos, ¿sí? Si están duros los dedos no funciona el experimento. Bien, muy bien. Uy, al fotógrafo voy a tener que pedir que baje la cámara porque tiene que hacer el experimento, ¿sí? Miren a la traductora, por favor. Y ahora sí empieza el experimento. Les pido que miren la punta de sus dedos. No me miren a mí, miren la punta de sus dedos que están flojitos y están estirados. Y el experimento consiste en que yo les voy a mandar ondas cerebrosas a la punta de los dedos. Los dedos se van a empezar a mover solos. Los estoy moviendo yo. Está moviendo mi cerebro, los dedos de ustedes que se están acercando y no los pueden parar. Es tremendo, no veo cómo me están gritando, desesperados, yendo al baño. Se acercan despacito, se acercan, y no puede ser, y de pronto, ¡chan!, se tocan. Ajá. Fin del experimento. Ya está. ¿Sí? ¿Por qué hice este experimento para empezar? Paren. Yo dije que yo necesitaba conocerlos y los vi a todos. Y está documentado. Hay 3 grupos entre ustedes. Primer grupo, ustedes, yo ni había empezado a hablar y, por las dudas, están filmando, qué sé yo. Segundo grupo, despacito, tiqui, hasta que se tocaron. Tercer grupo, a mí no me jode, más que ciencia. No, yo no vine para eso. Sacando ese grupo de escépticos, acabamos de hacer ciencia. Acabamos de hacer un experimento. ¿Sí? A ver, para que puedan dormir, la explicación de ese experimento es una pavada. La posición relajada del dedo índice no es esta, es esta. Si ustedes se relajan, los dedos se van a acercar y se van a tocar, no queda otra. Con esto pueden ser el alma de la fiesta. Entonces el levante de pedazos. Pero ¿por qué empecé por esto? Por lo que yo les decía, cuando uno piensa en ciencia, no piensa en cosas que te pasan a uno, cosas que te pasan en la cocina, en el baño, con tus dedos, en un auditorio. Uno piensa en ciencia de otro tipo, piensa en ciencia profesional que ocurre en los laboratorios.
La ciencia también es esto, entender por qué hacemos lo que hacemos, o sea, esto. ¡Charán! Y ahora todos tienen que estar diciendo, ah, sí, claro. Banda de chantas, ¿eh? Esto, como todo el mundo sabe, es el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. ¿Sí? Y eso es la ciencia. Entendernos a nosotros, entender por qué cuernos hacemos lo que hacemos, por qué decidimos lo que decidimos, por qué nos emocionamos, qué pasa con nuestras decisiones morales, qué pasa con nuestra percepción. Eso es la ciencia, que nos pasa permanentemente. La definición de ciencia, yo les pido que tengamos por este ratito, por esta noche, porque me parece que también se adapta a lo que van a hablar María y el profesor Baida, es esta. La ciencia como algo que nos pasa. Algo que nos pasa cuando ni siquiera nos damos cuenta. Cuando estamos en la playa, cuando estamos comiendo, pasa ciencia. Entre otras cosas pasa neurociencia. La invitación es a que no pase, que paremos la pelota y veamos qué es lo que está pasando y lo analicemos un poquito más. Una aclaración muy importante, esta frase, la ciencia es eso que nos pasa mientras estamos ocupados, etc., no es mía, es un afano a un gran científico, que es este, ¿sí? John Lennon. En su último disco, Lennon decía esto: la vida es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes, y la ciencia también. El problema es que no nos damos cuenta. De hecho, vamos a hacer un segundo experimento. Este experimento se viene haciendo desde hace 50 años con chicos de jardín de infantes, creo que a ustedes les va a salir bien, ¿sí? Es un experimento que funciona con chicos, con adultos, con todo el mundo. Imaginen a alguien que haga ciencia. Imaginen, tengan en la cabeza a alguien que haga ciencia, ¿ya está? Ahora permítanme apostar, la enorme mayoría de ustedes va a estar pensando en un hombre con guardapolvo, con anteojos, somos todos miopes, por supuesto, con moscas en la cabeza, porque somos muy roñosos, ¿sí? Con un pizarrón en el bolsillo, por si se nos ocurre una fórmula en el bondi y hay que anotarla rápido, ¿no? O sea, están pensando claramente en este o tal vez este, ¿no? Están pensando en el arquetipo del científico loco. Cambiemos el experimento. Ahora piensen en 3 científicas con A. Chan, 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 chan. Tachen a Marie Curie. Lo cagué, muy mal. Es muy fuerte el arquetipo este del científico loco. Y tiene su academia este arquetipo. Hay gente que estudia esto. Uno de los principales ha sido este señor que hace 50 y algo de años dio una conferencia muy famosa que se llamó Las dos culturas. Decía este señor, ¿sí? Snow se llamaba, un tipo era físico y también novelista, que hay 2 culturas en la humanidad. La cultura científica de un lado y la cultura humanística del otro. Traducción, la ciencia y la girada. Lo decía un poco en esos términos. A la ciencia no la van a entender porque no está muy lejos. ¿Quién va a entender el segundo principio de la termodinámica? En cambio, los científicos podemos entender un soneto de Shakespeare. Como si hubiera 2 culturas tan separadas. No es cierto. Una cosa es la ciencia profesional, lo que hacemos, lo que vivimos de la ciencia. Otra cosa es tratar de mirar el mundo científicamente. Y de eso les quiero hablar, de tratar de mirar el mundo científicamente. Otro ejemplo. Imagínense que nos invitan acá al Gran Hotel a un casamiento, ¿sí? Y no conocemos a nadie. Y nos mandan a la mesa 15. Entonces la gente se empieza a presentar. Dice, yo trabajo de esto, yo estudio esto, yo tengo un negocio, yo soy científico. Sonamos. Nos arruinó la noche, claramente, ¿no? Va a empezar a hablar de los taninos del vino, los rituales de la danza. Como si entender algo fuera un plomo. Si ahora justamente le quitara belleza, le quitara magia. Y otro ejemplo, también popular, es una canción que salió hace 4 discos. Fito Páez sacó un disco que se llamaba Confiar. Bastante malo, no importa, ¿sí? Hay un verso en ese disco que dice exactamente lo mismo de las 2 culturas, y es este. Pareces una flaca de exactas, explicando lo que no hay que explicar. Traducción de este verso. Pareces un estudiante de ciencias que viene a romper las bolas. Que uno quiere tirarse en el pasto a mirar las estrellas y viene el plomo de un astrónomo y se pone a hablar de las elipses, las supernovas. No, déjame disfrutar las estrellas, no me las expliques. Y es un error. Entender algo no le quita magia, no le quita belleza al mundo. Por el contrario, le agrega mucha más belleza y mucha más magia. Y si pasa esto con la ciencia y el resto del mundo, imagínense lo que pasa con la tecnología y el resto del mundo. Nuevamente una cita literaria, un gran escritor, Arthur Clarke, el de 2001, dijo algo que me parece brillante sobre la tecnología. La tecnología avanzada es magia. Claro que es magia. ¿Qué sé yo por qué funcionan las cosas? ¿Por qué yo estoy hablando por acá y sale fuerte por un parlante? Que hay un montón de japoneses que dicen, ¡ay, más fuerte! Y el último grita, escondido en el parlante. No sabemos bien. No te digo detalles de la tecnología, nada.
Y eso es grave, que estemos tan separados del mundo científico y tecnológico en nuestros países o en cualquier lado. Dicho eso, dicho este diagnóstico, bueno, ¿qué hacemos los científicos frente a este diagnóstico ciencia al resto del mundo? Un montón de cosas. Contar lo que hacemos, por ejemplo. Considerar que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Parte de nuestro trabajo debiera ser contarlo. Y no lo es. Para la mayoría de la gente que labura en ciencia, no tengo tiempo, o no sé hacerlo, o lo que fuera. Por otro lado, ¿sí? y perdón Daniel, ¿sí? Colaborar en la eterna lucha del bien contra el mal, o sea, de la ciencia contra el periodismo. ¿Qué es un periodista para un científico? Aquel que tergiversa profesionalmente lo que uno dice. ¿Y qué es un científico para un periodista? Aquel que abre la boca y sale ladrillos, tomá, y después no le gusta nada el resultado. Esto está cambiando aceleradísimamente. Por ejemplo, tenemos periodistas científicos profesionales, algunos de los mejores de los cuales trabajan en un medio con el cual Daniel tiene mucho que ver, debo decir. Entonces está cambiando este mundo de que hay que contar, sabemos quién lo puede contar. ¿Qué más podemos hacer? Participar en actividades comunitarias, ir a la comunidad, ir a la escuela. Si el profesor Badia ahora, que ya no está extremadamente activo en investigación, está trabajando en educación, está yendo a la comunidad. Y eso lo tenemos que hacer los científicos. Y por otro lado, ¿qué es lo más importante que tenemos que hacer? Por supuesto que si nos invitan los amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, tenemos que venir a dar una charla y pasar la bomba en el hotel. No sé si les conté que nos vamos a... Pero además, hay ciertas ideas de la ciencia que tenemos que compartir. Y si estamos hablando de ideas, estamos hablando del cerebro. ¿Y qué es el cerebro? ¿Qué tenemos acá adentro? ¿Qué hay adentro de esto duro? Que por algo está duro y por algo lo protege. En principio lo que tenemos ahí adentro son números astronómicos, números de los cuales ningún cosmólogo podría decir que tiene más. No tenemos nada que envidiarle a los que estudian las estrellas o lo que fuera. Son tantos números que ni siquiera sabemos cuántos son. Se habla de 100.000 millones de neuronas en el cerebro humano. ¿Se imaginan eso? No lo podemos imaginar de tanto que es. De hecho, les cuento un dato para la cena. El último grito de la numerología cerebral es que no son 100.000 sino 86.000 millones. Así que ya tienen ahora algo para decir en el bar. ¿Sí? No solo eso, 100.000 millones de neuronas, pero muchas más charlas entre neuronas. En promedio cada neurona charla con otras 1.000. O sea, 3 ceros más. Es una bestialidad eso. Peor todavía, esas charlas entre neuronas cambian todo el tiempo. Por estar hablando con ustedes, las charlas entre mis neuronas están cambiando y las de ustedes también. Es imposible entender eso. Hay gente que dice que el cerebro es el objeto más complejo del universo. Hay gente que dice que tan complejo es que nunca lo vamos a ver. Hay una escuela dentro de la filosofía de la mente que dice eso, es tan complejo que no. Y hasta le pusieron un nombre, estos filósofos, a eso que nunca vamos a poder entender. Lo llaman el problema difícil. Anda. Podría haber puesto un nombre un poquito más filosófico. La mayoría de los neurocientíficos no estamos de acuerdo con eso. Creemos que sí es difícil, sí es complejo, pero claro que lo vamos a entender. Tardaremos mucho. A veces haremos simulaciones, a veces trabajaremos con modelos animales, a veces trabajaremos con patologías, pero vamos a terminar entendiendo de qué se trata. De cualquier manera, lo que a mí más me fascina es que todos estos números están metidos acá, en esta porquería. Hablemos con todo respeto de esto. ¿Vieron que ya no hay más seso en los supermercados? Nadie hace ravioles de seso, ya está, se acabó. Pero nos da cosa pensar que eso seamos nosotros. Había una escena, seguramente muchos de ustedes recordarán la película Hombre mirando al sudeste, ¿se acuerdan? Había una escena en la cual Rantés, el protagonista, lo mandaban a descartar cerebros en un laboratorio del Hospital Borda. Y el tipo estaba ahí con el cerebro abajo de una canilla y decía, mirá, esto era Juan Pérez, sus memorias, sus emociones, y lo estoy tirando acá. Eso es lo que a mí me fascina, que podamos estar metidos en eso, esa cosa fea, arrugada, chiquita, liviana. ¿Liviana? ¿Cuánto pesa el cerebro? ¿Cuánto pesa el cerebro adulto en promedio? Escucho ofertas. Ustedes dirán, ¿cuánto les parece? Pueden decir cualquier disparate, de eso se trata la ciencia. 200 gramos. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 5 kilos. 500 gramos. 800. 1 kilo, 800. La subasta está todavía. 800 gramos, ¿alguien más? 1,5 kilos. 2 kilos. Bueno, si hiciéramos el promedio nos acercaríamos bastante al peso promedio del cerebro humano adulto, que es 1,300 kilos, 1,350 kilos. ¿Ustedes sienten 1 kilo y pico acá arriba? ¿Andan así?
No puede ser que tengan una pesa de 1,5 kilos y no se den cuenta. ¿Hipótesis? ¿Alguna idea? Si yo les pongo una pesa de 1 kilo, se van a dar cuenta y no se van a adaptar. Va a durar mucho tiempo eso. Sin embargo, llevan una pesa de 1,3 kg y no se dan cuenta. ¿Por qué? ¿En qué está ese cerebro? ¿Está apoyado sobre músculos, apoyado sobre la columna vertebral? ¿Está en aire? ¿En qué está? En agua. Agua con sal. Se llama líquido cefalorraquídeo, pero es agua con sal. Y acá los quiero ver. ¿Qué sucede con todo cuerpo sumergido en un líquido, alumnos? Recibe un empuje de abajo hacia ¡Vamos! arriba. Señor presidente, tiene que decirlo. Adelante, por favor. Recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al volumen del líquido que desaloja. Al peso del volumen del líquido desalojado. Principio de Arquímedes, todos podrían haber dicho eureka. ¿Sí? No es por eso, pero algo lo empuja para arriba al cerebro. Entonces, subjetivamente nos parece que pesa entre 400 y 500 gramos. Hay otros motivos, hay una adaptación sensorial, etc. Pero subjetivamente nos parece eso. Y me voy a meter en problemas ahora. ¿Ese 1,3 kg es el peso del cerebro de un hombre o de una mujer? Chan, a ver, ¿cuántas piensan que el de la mujer pesa más? Todas, vamos. ¿Cuántos piensan que el del hombre pesa más? Ninguno quiere dormir en el living hoy, por lo que veo. Bien, hacer bien. Es una pregunta científica. ¿Por qué no? ¿Por qué no es científica? No tiene nada de sexismo pesar cosas. De hecho, es una pregunta que tiene 100 y pico de años. Uno de los fundadores de la neurología, Paul Broca, dijo eso. Vamos a ver cuánto pesan los cerebros. Y pesó decenas, en algunos casos cientos de cerebros de hombres y mujeres, y llegó a la conclusión de que el cerebro de la mujer pesa unos 150 gramos, puntos suspensivos, un poco de suspenso, menos que el del hombre. ¡Obvio! Ese obvio es irónico, por supuesto. No, esperen, déjenme terminar. Va a terminar bien. No es irónico, es histórico. Es lo que los tipos dijeron cuando pesaron cerebros. Estaban chochos. 150 gramos es más del 10%, es una bocha. Estaban contentísimos porque eso justifica cualquier gansada. Justifica decir el hombre superior, más inteligente, todo lo que quieran, porque tiene un cerebro 10% más pesado. Hasta que vino alguien y dijo, para cachito, ¿cuánto pesa una mujer? ¿Cuánto pesa el cuerpo de una mujer con respecto al cuerpo de un hombre, en promedio? En promedio pesa menos, bastante menos. Y lo que nos importa acá no es el peso del cerebro. Es el peso del cerebro en relación al peso del cuerpo. Y cuando se hicieron las cuentas, no se volvió a hablar más del tema. Así que se imaginan qué es lo que da. En el cerebro el tamaño no importa. Pero entonces, ¿qué le podemos preguntar que sí será válido que no sea esto? ¿Cómo pensamos nuestras ideas? Lo que se llama neurociencia cognitiva, la neurociencia del entender, la neurociencia de las ideas. ¿Hay una ciencia de las ideas? ¿Se puede estudiar científicamente esto? Yo les digo que sí, y para entenderlo, vamos a ir a la historia de las ideas, para ver qué podemos sacar en limpio de esto. Voy a contarles 3 historias de ideas que aparentemente vienen de la nada, de la inspiración, o mejor aún, de los sueños. En los libros de historia de la ciencia les encanta contar que hay ideas que vienen de la nada, que alguien viene un nada y se las cuenta. Primera historia, la historia de un químico llamado Kekulé, muy conocido por los químicos orgánicos, y el chiste de los químicos es Kekulé y su hijito, perdón traductor, sé que no debo. Kekulé tenía que encontrar la estructura de un compuesto químico, el benceno, lo que está en los encendedores, y no la pegaba, hacía así experimentos, estuvo varios años tratando de entenderlo. Cuenta Kekulé que una noche soñó con un monstruo mitológico, el que está aquí en la diapositiva, el Ouroboros, el dragón que se come a sí mismo, la serpiente que se come a sí mismo. Se despertó Kekulé y dijo, claro, soy un nabo, yo estaba tratando de entender el benceno, como si empezara acá y terminara acá. ¿Y si fuera un Ouroboros? Si se come a sí mismo y fuera una estructura redonda. Hizo los experimentos ese mismo día, hizo los cálculos y encontró la primera estructura cíclica de la química orgánica, el benceno, y abrió una puerta completamente nueva. ¿Será verdad? ¿Será que el tipo soñó con esto y hizo los experimentos? Pónganle que sí. ¿Por qué dudar de esto? Lo importante de la historia es algo que yo dije muy rápido. El tipo laburó 5 o 6 años en este problema. Por eso pudo soñar con algo y después interpretarlo de alguna manera.
Si cualquiera de nosotros sueña con un Ouroboros, ¿qué dice mañana? Vieja, algo me cayó mal. Sin embargo, el haber estado obsesionado con ese problema permitió esa pequeña disrupción que dio lugar a algo completamente nuevo. Segunda historia. Este año, no sé si han escuchado, que se ha nombrado como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos, y está muy bien que así sea, por eso uno de los grandes descubrimientos de la humanidad, que descubrió un ruso completamente chiflado llamado Dmitri Mendeleev, genio por donde lo miren, obsesionado con la tabla. Él quería tener una tabla tipo Señor de los Anillos, una tabla para dominarlos a todos los elementos. Y hacía solitarios con las cartas. Tenía cartas con los elementos y hacía solitarios y los ordenaba. Y no le pegaba, no le pegaba, no le pegaba. Cuenta Mendeleev en su diario que estaba una tarde en realidad, en su casa, en Rusia, frente al fuego, y de pronto las llamas empezaron a bailar y le empezaron a hablar a Mendeleev. Lo que no cuenta Mendeleev es la cantidad de botellas de vodka que tenía al lado del sillón. Y le dijeron: Dmitri, sos un gil, en ruso se lo decía, ¿sí? Vos estás tratando de encontrar una tabla para todos los elementos y no conoces a todos los elementos. Tenés que hacer una tabla incompleta, una tabla con agujeros. Después va a venir uno que descubre un elemento nuevo y va a tener donde meterla. Dicho y hecho, Dmitri agarró sus cartas, hizo una tabla con agujeros y fue el mayor invento para entender todos los materiales, todos los elementos que vendrían después. ¿Será que la hablamos? Tal vez sí, pero el tipo toda su vida estuvo obsesionado con esto. Tercera y última historia, la historia de la ciencia aplicada. El gran patentador de la historia, Thomas Edison. Dice Edison que cuando necesitaba una idea nueva, idea creativa, se iba a su sillón de los inventos y se dormía en su sillón, pero con algo en la mano. Y cuando se dormía completamente, la mano le caía el tono muscular, se abría la mano, caía lo que tenía sobre algo que hiciera mucho ruido, un plato, lo que fuera. Se despertaba con una gran idea, iba y la patentaba. Anda, Edison. Pero tal vez haya algo de eso, porque el tipo vivía de eso, vivía de ver otros inventos y ver que les podía modificar para patentarlos. Por eso puede ser que cuando se durmiera le apareciera algo. ¿Qué tienen en común estas tres historias? Algo que dijo nada menos que Louis Pasteur: la inspiración solo viene a las mentes preparadas. Estos tipos soñaron o vieron a las llamas o lo que fuera, después de trabajar años en algo. Y ese es un poco el resumen de lo que yo les voy a contar a partir de ahora. Existe la creatividad, existen las ideas, pero depende mucho del trabajo previo. ¿Cómo se hace entonces para tener estas ideas maravillosas? Hay varios atajos, por ejemplo, pueden ir ahora, se compran un libro de Bucay y buscan todas las respuestas, no se los recomiendo en particular, pero hay algunos tips más, entre comillas, científicos y más o menos recientes por esta ciencia de la creatividad. Primer tip: para ser creativo hay que aburrirse. ¿Cómo se hace este experimento? Imagínense que lo estoy haciendo con todos ustedes y son dos grupos, el grupo de acá y el grupo de allá. Y les pido que resuelvan una tarea que requiere cierta creatividad para hacerlo. Hay muchas tareas de estas, ustedes las conocen posiblemente. Pero a este grupo lo tomo como grupo control. Les pido que charlen entre ellos, vean una peli o lo que fuera. Este grupo lo hago que se aburra, que se ponga a copiar a mano la guía telefónica. Qué antigüedad la guía telefónica. Perdón, un libro gordo, ¿sí? Que se pongan a copiar. Se aburren durante horas. Y después les pido que resuelvan ese problema creativo. Ellos tal vez tengan ideas muy, en promedio, más creativas que ellos. Algo le pasó a ese cerebro, cambió de estado, por así decirlo, y lo resolvió un poquitito mejor. Segundo consejo de la ciencia de la creatividad: el ambiente modifica nuestras actividades. Eso es bastante claro. Este experimento, que se hace hace unos cuantos años, de nuevo, se le pidió a un grupo de gente que resolviera un problema más o menos creativo bajo distintos colores de luz. Unos eran blancos, control, otro era luz roja, otro era luz azul. En estas condiciones de laboratorio, resulta que los que tenían luz azul lo resolvieron más creativamente o más rápido que los otros. Hay un montón de controles que hacer, esto no es tan sencillo como lo estoy contando, ¿sí? No vayan corriendo a su casa y cambien todas las bombitas por azul, básicamente. Pero algo pasa en el ambiente en el cual estás que puede favorecer o no favorecer la creatividad. Otro ejemplo, ¿sí? Vivir afuera. Muchos de ustedes seguramente hayan vivido en algún momento afuera, o sean de afuera y están viviendo acá. Y en ese momento tenés que mirar el mundo diferente, ¿no? Tenés que atarlo con alambre, básicamente. Tenés que ser muy creativo en esas primeras épocas de estar en una sociedad completamente diferente. La noticia es que no es necesario irse a vivir afuera. En este experimento, en este trabajo, agarran un grupo de gente y le piden que piense que está en una sociedad diferente. Saquen una hoja, composición, tema, mi vida en Singapur, por ejemplo. Entonces me levanto a tal hora, conozco a tal gente. Algo le pasa a ese cerebro que está imaginando un mundo distinto,
que hace que lo resuelva diferente. No necesariamente más creativamente, pero sí diferente. Entonces ese es un ejercicio interesante, ponerse en otro lugar para ver cómo uno resolvería algo. Claro, si uno se va a mudar, si uno va a vivir afuera, no todas las sociedades son iguales en cuanto a creatividad. Hay índices que hacen los sociólogos, se llaman índices de creatividad o índices de creatividad global, sobre la base, por ejemplo, de la tolerancia de una sociedad, o también de su densidad de patentes por cada 1000 habitantes. Este es un mapa, uno de los muchos mapas que hay de este índice de creatividad. Lo más violeta tiende a tener un índice de creatividad bastante más alto. No se ve por la escala, pero van a ver una manchita violeta por ahí por Medio Oriente muy chiquitita, ¿sí? Lo cual no es de extrañar. Si uno de las características de este índice es el número de patentes, claramente que Israel tiene que estar entre los violetas oscuros. En algún momento Suecia estaba muy alto. Claro, es una sociedad muy tolerante a los cambios. Japón estaba muy alto, también una sociedad con mucha innovación en cuanto a patentes. También esto se puede hacer con experimentos de laboratorio con bichos, con animales. Y les pregunto, si ustedes tuvieran que estudiar creatividad en el laboratorio, ¿qué modelo animal usarían? ¿Qué les parece? ¿Con qué bicho les parece se puede trabajar este concepto tan raro, tan abstracto de creatividad? Monos, perfectamente, son primates parecidos a nosotros en alguna manera. De hecho, sí, se usan muchos monos. El doctor Badia les va a mostrar experimentos con monos, algunas cosas que está haciendo. ¿Qué más? ¿Qué otros bichos podrían ser? Los delfines son bichos raros, no cabe duda, todavía no tenemos idea de qué pasa con su lenguaje y hay mucha gente estudiándolo. Los perros son un poco más instintivos, no sé si son necesariamente tan creativos, pero podrían ser un buen modelo. Hay un modelo muy extraño que se usa para creatividad, que lo ha desarrollado mucho un argentino que vive hace muchos años en Oxford, se llama Alex Kaselnik, y es este modelo, los cuervos. Los cuervos negros de Nueva Caledonia, o sea, cuervos de Australia. Y Alex descubrió cosas extrañísimas con estos cuervos. Por ejemplo, con una cuerva llamada Betty, descubrió hace muchos años que hacía algo muy raro que les quiero mostrar. Fíjense lo que hace Betty. A Betty le dan un alambre y tiene que comer un gusano que está en el fondo de un tubo. Y ese alambre es bastante rígido y nunca vio ese alambre antes. Dice, che, que devuelvan la plata, tengo hambre, me dan un alambre, no puedo hacer nada. Mi pico no llega hasta el gusano, pero algo empieza a pasar en el cerebro de Betty. Algo puedo hacer con este alambre, por algo me lo dieron. Pensé que en este momento lo va a sacar, está medio parado eso, pero... no, qué suspenso. ¿Se cortó el video? Bueno, se los cuento entonces. No, se los cuento, se los mando si no después. Agarra el alambre, lo pone contra la piedra, lo dobla, hace un anzuelo y con ese anzuelo agarra la canastita del gusano, lo saca y se lo come. Solución tremendamente creativa. Lo loco es que esta cuerva, Betty, es capaz de hacer eso con un cerebro del tamaño de una arveja. Con lo cual, compañeros, hay esperanza. Si el cuervo es capaz de hacer eso con ese cerebrito de morondanga, lo que podemos llegar a hacer nosotros. El asunto es que no sabemos nada del cerebro del cuervo, qué pasa con esas neuronas, con esas charlas, pero sabemos que lo puede hacer. Con lo cual es un buen modelo para estudiar. No se preocupen, no se preocupen. ¿Sí? Otro tip tiene que ver con mi tema de trabajo. Yo trabajo con un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Es el reloj biológico. Y como ustedes seguramente saben, no somos todos iguales en cuanto al reloj biológico. Hay personas muy matutinas, alondras, muy vespertinas, búhos. Y hay algunos que son extremadamente matutinos o vespertinos. Puede llegar a pasar, ocasionalmente, que un alondra extremo conozca a un búho extremo y se casen. En ese caso los hijos son un milagro. No hay forma de entender que se hayan encontrado en algún momento. Pero si uno a una alondra le dice a qué hora querés hacer algo, va a decir a la mañana. Y a un búho va a decir a la tardecita. Salvo que sea algo creativo. Resulta que los alondras, en esas pruebas que yo les decía hace un rato que tienen que resolverse con cierta creatividad, son mejores a la noche. Y los búhos son mejores a la mañana. Tenemos un patrón acá, ¿no? Aburrirse, cambiar las luces, tener un problema grave como el del alambre, estar en contra del reloj. Es el mismo patrón que tenía Mendeleev, que tenía Kekulé, que tenía Edison. Es trabajo, estar obsesionado con algo y cambiar, aburrirse, salir a pasear, ir a tomar algo con un amigo, lo que fuera. Algo pasa y no tenemos idea de qué pasa, que tal vez se produzcan ciertas asociaciones en ese momento de disrupción que junta todo lo que veníamos trabajando antes. Bueno, seamos más extremos, entonces también podríamos estar dormidos o borrachos. Y sí, esto es frente a la prensa, pero efectivamente, ¿sí? El primer paper se llama Descorchando la Musa,
¿sí? Cómo un cierto nivel de alcohol facilita la resolución creativa de problemas. Y el segundo dice que si uno tiene sueño, resulta que resuelve mejor un problema de video, es un paper muy particular, ¿sí? Epa, ¿no es un patrón interesante este? Estar aburrido, estar medio dormido, ¿sí? Salir a pasear, lo que fuera, después de haber trabajado un montón. Entonces, eso es un poco la ciencia de las ideas, no desde el punto de vista de neurociencia, yo no hablo de neurociencia, más desde la psicología cognitiva en general, ¿sí? Ese cerebro de pronto tiene esa idea, y hay una palabra para decir que ese cerebro tiene idea. Esa palabra la tenemos que usar en inglés porque el castellano es muy malo para esto, es la palabra insight. Y la uso en inglés porque no tenemos una buena palabra, tenemos que usar todas las que están acá puestas. Iluminación repentina, creatividad, etcétera, etcétera. Por eso hablamos de insight. ¿De dónde vienen esos insights? Esa cosa de pronto se te pone una idea maravillosa. Vamos a la historia. 2 ejemplos o 3 ejemplos de la historia, nada más. ¿Sí? Pues no quiero retrasarme mucho más. Este señor, Gutenberg, tipo creativo si los hay, inventó algo completamente disruptivo, inventó una imprenta. ¿Qué hacía Gutenberg antes de andar inventando imprentas por ahí? ¿Andaba paseando por ahí diciendo, voy a inventar algo, van a ver? No, el tipo era prensero, prensaba frutas. Prensaba frutas, damascos, uvas, lo que fuera. En algún momento Gutenberg habrá dicho, sí, si en lugar de uvas acá pongo letras que se pueden mover de un lado a otro. Y esa fue la primera imprenta, una prensa para fruta, a la cual se le ponían letras después de muchos años. Segundo ejemplo, ¿sí? El aeroplano. El avión inventado por los hermanos Wright. ¿Qué hacían los hermanos Wright? Eran bicicleteros, y parece muy buenos bicicleteros, y en un momento le agregaron alas. Esa bicicleta voló 3 metros, pero tuvieron que ser excelentes bicicleteros para llegar a esto. Último ejemplo, la invención del velcro. ¿Vieron ese cierre que se usa muchas veces en la ropa? Lo inventó un ingeniero que se llama George de Mestral, y se cuenta que el tipo se fue a pasear con el perro a un bosque, y el perro salió con un montón de abrojos desde bosque, y entonces tuvo que sacar los abrojos uno a uno, y estaba muy enojado el tipo. Entonces dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué hizo? Sacó el microscopio que tenía en el bolsillo, los científicos siempre tenemos un microscopio en el bolsillo, y se puso a mirar esos abrojos, y vio que eran microanzuelitos, que se pegaban uno a uno con el pelo. Y dijo, che, esto no está mal, ¿eh? Si esto lo uso para inventar un cierre que sea temporario, y eso fue el velcro. De nuevo, el tipo no era cualquiera, es un ingeniero químico que trabajaba en abrasivo, trabajaba en papel de lija, por así decirlo. Por eso pudo ver ese mundo con sus ojos en particular y de pronto inventar el velcro. Vamos a pasar esto de lado, ¿sí? Y llegamos a la última parte, ¿sí? Una palabra está muy de moda que tiene que ver con la creatividad, la palabra de innovar, ¿sí? De innovación. Tanto se usa que ha perdido un poco su significado. A los científicos nos piden que en nuestros informes digamos por qué somos innovadores o por qué nuestro proyecto es innovador. ¿Qué hacemos los científicos? Tenemos 2 archivos en la computadora que se llaman Sarasa 1 y Sarasa 2 y vamos intercambiándolos. Porque se ha perdido un poco la idea de qué quiere decir innovación. Por ejemplo, podría ser mirar con otros ojos, mirar con ojos científicos, o bien juntar mundos. Juntar mundos que están dispersos por ahí y a alguien se le ocurre juntarlos y sale algo nuevo. Poquitos ejemplos sobre esto para ir terminando. Un ejemplo de esto de juntar mundos, que es un ejemplo de mi amigo Jerry Garbulski, que se lo tomé prestado, tiene que ver con la invención de esto por la humanidad, la invención de la rueda. ¿Hace cuánto inventamos la rueda? Escucho ofertas también, pueden decir cualquier cosa, yo no lo sabía realmente. ¿Hace cuánto hay evidencias de que la rueda es parte de la humanidad? Un poquito más, hay evidencias de 10, 12.000 años. ¿Sí? Pongámosle 10.000 para ser redondos, redondos, ¿sí? Pongámosle 10.000 años para tener un número claro, ¿sí? Fenómeno. Hace 10.000 años inventamos la rueda. ¿Hace cuánto inventamos esto? Algo que hoy llamaríamos una valija o un baúl. ¿Qué les parece? ¿Hace cuánto veríamos algo en un museo o si viajáramos en el tiempo y diríamos eso es una valija? Un poquito más, es medieval el concepto de valija o de baúl, ¿sí? Pongámosle para redondear del año 1000, ¿sí? Y esto, la valija con rueditas. ¿De cuándo es la primera patente de una valija con rueditas? Un poquitito más, pero no mucho más. La primera patente es de 1970. A ver, para. Convivimos durante 10.000 años con las ruedas. De esos 10.000 años, la rueda estaba acá y la valija estaba acá por 1000 años y a ningún quien se le ocurrió juntarlas. Ninguno innovó juntando mundos. Eso es innovación. Y veamos muy pocos ejemplos. Supónganse que van al cine, ¿sí? Y de pronto van con su hijo, su sobrino, su nieto, lo que fuera, que se toma una gaseosa así de grande. ¿Qué pasa en la mitad de la película? Tiene que ir a hacer pis, obviamente, y te perdés lo mejor de la película. Te perdés el momento en el cual Kung Fu Panda descubre que el ingrediente secreto de la sopa de papá es nada, se spoileé completamente, ¿sí? No te la perdés. ¿Por qué? Porque ahora hay cines
Que la película sigue en el baño. Ah, juntaste dos mundos. Y ahora te vas del cine, ¿sí? Con tu sobrinito de la mano y se larga sobre y te empapás. ¿Vas con la mochila, tu sobrino te empapás? No, ¿por qué? Porque tenés la mochicapucha. Es una innovación, juntar cosas que antes no estaban juntas. Oye, a mí me gustan mucho las papitas Pringles, esas que vienen en un tubo, ¿vieron? Y odio cuando se acaban, porque tenés que meter la mano hasta el fondo, se rompe todo, es una porquería, porque pues no conocía una gran innovación, que es la Pringles con piso levantable. Así que a medida que las vas comiendo, suben y queda una milord y queda como un nuque. O bien, mañana cuando se dan el desayuno, se van a hacer una tostada, cortan el pan, se quema, qué sé yo, porque pues nos conocen una gran innovación, que es el cuchillo tostador, que va tostando a medida que baja. Ninguno de estos gana el premio Nobel, por supuesto que no. Pero es innovación, juntaron mundos que estaban dispersos. ¿De qué hablamos en este ratito? Hablé muy en general de la ciencia, mi definición de ciencia como algo que nos pasa, yo no les hablé de mis experimentos. Hablamos un poquitito sobre el cerebro, de hecho María y Vadia van a hablar mucho más y mucho mejor sobre esto, y hablamos un poco de las ideas, si se pueden entender científicamente las ideas, particularmente las ideas que llevan a este concepto de innovación. ¿Qué tienen en común estos 4 platos del menú? Que aunque no se han dado cuenta, todo el tiempo hablamos del cerebro sin definirlo. Yo les dije, el cerebro es esto. El cerebro es un conjunto de neuronas, un conjunto de corteza y algo está abajo. ¿Por qué? Pues no puedo. Es tan complejo el cerebro que se me escapa de las manos una definición y tengo que pedirle ayuda a los que sí saben definir estas cosas. ¿Quiénes saben definir lo más complejo? Los poetas. Por ejemplo, una gran poeta norteamericana llamada Emily Dickinson, que dijo algo maravilloso sobre el cerebro. El cerebro es esto, ¿sí? El cerebro es más amplio que el cielo y más ancho que el mar. Obviamente que sí, porque ahí entra todo. Entran nuestras memorias, entran nuestras ideas, nuestras decisiones, nuestras emociones y hasta un simposio sobre neurociencia, arte y creatividad. Muchas gracias. Con todo este currículum igual se quiere matar, porque hablar después de Diego Lombeck es muy difícil. Y yo podría decir, bueno, habla muy bien, pero es un chanta y de ciencia no sabe nada y lo peor es que no. Es uno de los profesores de neurobiología más importantes de nuestro país y ha formado a la mayoría de los neurocientíficos que hoy están trabajando aquí y muchos de los que están trabajando en el mundo. Pero bueno, me toca, no tengo un perfil tan histriónico, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. El tema que a mí me tocó, en el que nos decidimos a hablar el día de hoy, es en esta relación en que tienen la creatividad y la enfermedad mental, la locura y la genialidad. Es algo que uno ha escuchado, ¿no? Todos estos genios locos, desde la foto de Einstein con los pelos parados, o músicos que se sabe que tienen algún tipo de enfermedad mental, y es algo que uno lo da por sentado, pero que en realidad nuestro trabajo como científicos es ver cuánto de esto es realidad y cuánto es un mito. Esta es una frase que está atribuida a Aristóteles, en realidad también se dice que fue Séneca el que la escribió, ni siquiera estamos de acuerdo en eso, pero que dice, no hay una gran mente, o nunca existió una gran mente que no haya tenido un toque de locura. Esto pareciera algo que todos estamos de acuerdo, y más si revisamos ciertos casos históricos. Esta es Virginia Woolf, todo el mundo sabe que ella se ahogó en un lago después de una tremenda depresión. Este es Christian Andersen, que sufría también de un trastorno afectivo muy grande y esto era conocido. Este es Ernest Hemingway, también un excelente escritor que se disparó con una escopeta. Este es Graham Greene, que sufría supuestamente del trastorno bipolar. Este es Vincent Van Gogh, que todos discuten a ver qué es de lo que sufría, pero sin duda tenía una enfermedad del cerebro, una enfermedad de la mente. Robin Williams, mucho más reciente, se dice que tuvo trastorno bipolar, que tuvo depresión, que tuvo déficit de atención, después que se le sumó una enfermedad neurodegenerativa como la enfermedad de Parkinson o la enfermedad por cuerpos de Lewy, y que también cometió suicidio, se ahorcó. Acá la tenemos a Alfonsina Storni, también una gran poetisa argentina que se tiró de un puente de la Escollera de Mar del Plata, más allá de que el poema, o por lo menos la ilusión romántica es que se fue metiendo de a poquito, aparentemente simplemente se tiró de la Escollera, pero sufría de una muy grande depresión, y así podemos seguir con personajes actuales que se sabe que son grandes creativos, grandes genios, pero que tienen muchas cuestiones. Las cuestiones desde la psiquiatría, o de la enfermedad mental, o de la neurología, que se suelen asociar a la genialidad, a la creatividad, son
muchas, pero en principio se podrían hablar del trastorno bipolar o los trastornos afectivos, que es lo que ustedes quizás conocen como enfermedad maníaco-depresiva, el autismo, que en general se suele asociar más a la creatividad en la ciencia, estos científicos que quizás se dedican mucho a cuestiones más duras, cuestiones más racionales, dejando un poco de lado el afecto, y también las adicciones. Muchos de estos personajes que yo nombré ahora sufrían de alguna de estas cuestiones, que muchas fueron diagnosticadas en vida y muchas fueron diagnosticadas retrospectivamente. Entonces esto más o menos todos lo sabían, digo, por lo menos sabían que eran personas que habían sufrido algún tipo de cuestión, pero yo no soy todos, digo, a mí me invitaron acá no para hablar de lo que creo, sino de lo que dice la ciencia, así que la idea es parar un poco y revisar cuánto de esto es un mito y cuánto es realidad, o por lo menos qué datos tenemos desde el punto de vista neurocientíficos. Yo solo les voy a decir una cosa, yo hago neurociencias cognitivas, pero me dedico a la clínica también, veo pacientes cotidianamente, y si hay algo que tengo muy claro, es que los problemas de la mente, los trastornos mentales, que pueden ser las enfermedades psiquiátricas o neurológicas, son mucho más comunes de lo que uno cree. 1 de cada 10 personas, 1 de cada 10, pensemos que más o menos esta fila tienen 12, una de las personas que está acá probablemente sufra a lo largo de su vida un trastorno del ánimo, ya sea un episodio depresivo o un episodio maníaco. Otro de esta misma fila probablemente sufra un trastorno de ansiedad, estos son números básicos. Otro, algún tipo de adicción al alcohol, a las drogas. No estoy hablando específicamente de esta fila, les estoy diciendo todas las filas. Pero bueno, si se van reconociendo en algunos, problemas de ustedes. Después, hay que saber de que 5 de cada 10 personas que están en lugar, en cuarto, es decir, el 50% de las personas en algún momento de su vida consultan a un psiquiatra. Sumemos esto otros problemas mentales como son las enfermedades neurológicas, la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, una enfermedad neurodegenerativa que aumenta muchísimo su prevalencia a partir de los 65 años. Se dice que Ravel sufría de un primo hermano de la enfermedad de Alzheimer cuando escribió el famoso bolero de la demencia frontotemporal. Entonces, cuando uno dice, bueno, sí, hay un montón de genios, hay un montón de gente creativa que sin duda tenía un problema mental, ya sea una enfermedad psiquiátrica o neurológica, lo primero que yo les tengo que decir, que desde mi punto de vista más científico, sí, pero no es que muchos de los genios tienen enfermedades mentales. Muchas de las personas tienen enfermedades del cerebro, enfermedades de la mente, enfermedades del pensamiento, enfermedades del afecto, y esto es algo importante porque, como decía Diego, nuestro rol como científicos es divulgar, pero no divulgar mitos, sino divulgar realidades. Y en este sentido, esto que mencioné en las últimas diapos, que tiene que ver con la cantidad de gente que sufre enfermedades mentales, es lo que nosotros llamamos en ciencia el bias de negligir la información de base. Uno dice, sí, hay un montón de genios que son locos, pero hay un montón de locos y no tanto genios. Entonces, en ese sentido, eso es ignorar en realidad la información de base, que es fundamental para entender cómo suceden las cuestiones. Hay otro sesgo que está asociado a mi gusto con esto de entender que hay una gran relación entre creatividad y locura, o entre genialidad y locura, que es el sesgo de la disponibilidad. Es un sesgo que fue descrito por Kahneman, que bueno, escribió muchísimas otras cosas, probablemente algunos de sus libros los hayan leído, que lo que hizo fue preguntarle a un montón de personas que hablan inglés, que dijeran por favor cuántas palabras o cuánta probabilidad había en el idioma inglés de palabras que empiecen con la letra K o palabras que tengan la letra K en la tercera posición de la palabra. Intuitivamente, ¿qué creen más? ¿Que hay más palabras que comiencen con la letra K en inglés o que tengan K en la tercera letra? En la primera, la mayoría de las personas responde que es más probable encontrar palabras con K en inglés que comiencen con la primera letra. Pues que no es así. Lo que pasa es que a la mente viene muy rápidamente la primera letra. Si yo le digo, piensen palabras que tengan la letra P, que empiecen con P, se les ocurren miles. Ahora le digo, piensen palabras que tengan P en la tercera letra. Es bastante más difícil, simplemente por cómo organizamos nuestros procesos en el cerebro. Esto se llama el sesgo de la disponibilidad. Salen más rápidamente, están más disponibles para nosotros ciertas palabras con lo que empieza una palabra. Lo mismo aparece con esta relación de creatividad y locura, o creatividad y enfermedad mental.
Cuando uno habla de estas dos cosas, lo que se nos viene a la mente no es la cantidad de genios que no tenían problemas mentales, sino la cantidad de genios que sí los tenían. Y ni hablar del bias o del sesgo que todos conocemos que nuestro cerebro nos juega, que es el sesgo confirmatorio. Una vez que yo tengo la idea de que todos los genios son locos, lo único que me encuentro son genios locos, ¿sí? Entonces, la idea es que la ciencia no hace esto, porque si uno se deja manejar por todos los sesgos que nuestro cerebro tiene, porque nuestro cerebro funciona así y afortunadamente funciona así, porque estos sesgos son positivos, pero lo cierto es que si uno se deja llevar por esto y no por la información científica, lo que se crea es un mito muy grande que además uno da por sentado y toma decisiones a partir de ese mito. Así que vamos a revisar ahora sí algunos datos un poco más científicos. La ciencia no se basa en mitos, esta es la definición que encontré, pero hay muchísimos, pero sin duda es un método sistemático, no es a mí me parece encontré un genio que era loco o encontré un loco que era genio, sino que es un método sistemático que tiene que tener una metodología determinada, que haya observación y que haya mediciones de aquellas cosas que uno ve, que se experimente con respecto a esto, cuando se pueden algunas cuestiones, usar la lógica, no los sesgos, no lo que creo, no la intuición, sino usar la lógica. Igual digo yo, podemos decir que seguro que hay mucho de intuición en la ciencia, pero esa intuición tiene que ver con problemas que pensaste y a veces encontrás lo que vos crees que es intuitivamente una respuesta, pero sin duda la lógica tiene que ser la base del proceso, donde se construyan teorías y explicaciones más adecuadas. Entonces, vamos a ver cómo este mito, si es mito o realidad, porque también puede ser, por supuesto, una realidad desde este lugar. ¿Qué nos dice la ciencia? Acá me peleo con Diego, acá tenemos una investigadora que empieza con A, Nancy Andreasen. Es una psiquiatra que trabaja en Estados Unidos, particularmente en la Universidad de Iowa, que lo que hizo fue ir a un club literario donde había muchísimos escritores de bastante renombre en el club y pasarles rastrillaje de psicopatología, a ver cuántos de esos escritores tenían algún tipo de enfermedad psiquiátrica o trastorno mental. Encontró que el 80% de los escritores habían tenido un trastorno depresivo, que es bastante más de lo que uno encuentra en la población general, que dijimos que era aproximadamente el 10% de la población. Otro estudio de Jamieson, publicado en 1989, también reportó altos niveles de episodios afectivos en poetas y escritores, y también asoció que aquellos que eran más creativos tenían más episodios de manía, más episodios de hiperactividad, de expansión de las ideas, de lo que se llama euforia, ¿sí? Entonces ahí se empezó a asociar la creatividad no solo con la depresión, sino también con los episodios maníacos. Y estos serían entonces dos estudios que parecían decir que, bueno, más allá de todos los sesgos, aparentemente no es un mito. Tomo de vuelta a Emily Dickinson, que te juro que no habíamos hablado con Diego, habíamos hablado, pero no habíamos visto nuestras respectivas presentaciones. McDermott, en 2001, Emily Dickinson tenía enfermedad bipolar, trastorno bipolar, con momentos en los cuales estaba en episodios maníacos, y lo que demostró McDermott es que de sus poemas, aquellos que estaban en antologías, es decir, viniendo a estar en antología como sus mejores poemas, la mayoría habían sido escritos cuando estaba en un episodio maníaco. Entonces, todas estas cosas parecían decir, bueno, esto nosotros vemos, que creemos, esta asociación entre el genio y el loco, parece que es cierta, pero cuando uno va más allá, porque dijimos que la ciencia es un método de investigación sistemático, vemos lo siguiente. Siguiendo esta misma producción de Emily Dickinson, Ramsey y Weisberg en el 2001 muestran que en realidad lo que pasaba con lo que escribía Dickinson es, cuando ella estaba maníaca, cuando ella estaba en un episodio maníaco, escribía mucho más. No es que escribía mejores poemas, escribía mucho más, por lo tanto había mucho más mejores poemas, pero también había mucho más peores poemas. No necesariamente entonces era que la manía favorecía la creatividad, sino que la manía lo que producía era la productividad, ¿sí? Y esto es muy importante porque la hiperproductividad de ideas sí es un signo y un síntoma de muchas enfermedades neurológicas y psiquiátricas. La lluvia de ideas, las ideas que no paran, que lamentablemente muchas veces vienen acompañadas con otros síntomas. Algo similar se probó con la rumiación. La rumiación casi se entiende por su nombre, no es estar pensando todo el tiempo en mí mismo, en mí misma, en una idea determinada, preocupado por un tema, etc.
Aparentemente, la depresión que había mostrado estar asociada con la creatividad no era la depresión en sí misma, sino la cantidad de rumiación que tenía cada paciente. Aquellos pacientes que tendían más a esta rumiación, a pensar sobre un mismo tema, muchas veces producían mayores actos creativos. Y voy a lo que había dicho Diego. Diego dijo, ¿qué hay que hacer para ser creativo? Dormirse, descansar, todo eso, pero primero estar mucho tiempo pensando sobre una misma cosa. Estos son estudios más modernos de Kiaga, que lo que hace es estudiar. Se supone que en la ciencia definimos como las profesiones creativas a las artes, pero también a la ciencia, por supuesto, porque mucho de lo que tiene que ver con la innovación, con la tecnología y con el descubrimiento de ideas viene de la ciencia. Él demostró que en principio entre científicos y poetas no había más prevalencia de personas con problemas psiquiátricos o neurológicos que en otras carreras, salvo por el trastorno bipolar, pero que tenía un efecto muy chiquitito. Entonces uno dice, esta evidencia, las últimas que mostré, parece ir en contra de la idea de una asociación entre la creatividad y la locura. Pero lo interesante del estudio de Kiaga es que sí encontró que los hermanos de pacientes con autismo y esquizofrenia sí estaban mayormente representados en esas carreras. Es decir, no había más pacientes psiquiátricos en carreras creativas, pero sí había más hermanos de pacientes psiquiátricos en enfermedades creativas. ¿A qué nos acerca esto? Hay algo que puede compartir, mucho que comparten en sí mismos los hermanos. Uno puede tener una enfermedad mental, otra no, pero pareciera ver que hay fenómenos asociados a la enfermedad mental que sí se asocian con la creatividad. Y por último, lo otro que se mostró en la esquizofrenia o en la psicosis, lo pueden haber escuchado así, o en los trastornos esquizoafectivos, hay dos tipos de síntomas. Los positivos, que es esto de las alucinaciones, los delirios, las ideas creativas. Pensar que va a venir una nave espacial y que me va a llevar a mí es una idea bastante original, digo. Pero sin embargo no es una idea creativa. Pero esa originalidad de ideas, la productividad de ideas, es lo que se llama síntomas positivos. Y los síntomas negativos son los otros, ¿no? En las enfermedades, particularmente en la esquizofrenia, está la anedonia, las pocas ganas de hacer cosas, la desorganización del pensamiento. Lo que se mostró en el último estudio es, en este de Kiaga, que yo les mencionaba, que en realidad los síntomas positivos de la esquizofrenia sí correlacionaban con la creatividad, pero no los síntomas negativos. Es decir, tener ideas originales, locas, alucinaciones, delirios, pensar mucho, pensar más rápido, sí se asociaba a más creatividad, pero todos los demás no, y lamentablemente muchas veces vienen los dos juntos. Entonces eso, juntado con lo de los hermanos, parecía decir, bueno, quizás son algunas de las cosas asociadas a la enfermedad mental que aumentan la creatividad, pero no la enfermedad mental en sí misma. ¿Y qué del cerebro? Porque esto sí yo pensaba que quizás iba a haberse hablado un poco más. El cerebro es grande, tiene muchas áreas, con muchas áreas y muchas funciones. La que es más importante para lo que hoy hablamos acá es lo que se llama el lóbulo frontal. Se llama frontal porque el hueso que está acá se llama frente. Entonces, el lóbulo frontal es un área del cerebro que se supone está hiperconectada con otras áreas del cerebro y que lo que hace es ordenar, o sea, como el director de orquesta de todas las otras áreas. Y funciona muchas veces como se dice top-down, le da como órdenes de arriba hacia abajo. Y a veces el cerebro funciona en otra modalidad que es bottom-up. Todos los estímulos hacen funcionar al área de adelante. En muchas enfermedades neurológicas y en la mayoría de los trastornos psiquiátricos lo que ocurre es una hipofuncionalidad del lóbulo frontal. El lóbulo frontal funciona muy mal. Por eso en general hay desinhibición, productividad de ideas, etc. El lóbulo frontal va a inhibir. Si yo tengo ganas de irme corriendo, porque Diego es un excelente orador, digo, no lo voy a hacer igual de bien, mi lóbulo frontal me dice, no María, te invitaron, viniste al hotel, te tenés que quedar, no corresponde. No que no se me ocurra, a todos los cerebros se nos ocurren miles de ideas. El lóbulo frontal selecciona cuáles son útiles y adecuadas. Y lo que digo no es solo tener ideas originales, sino ideas originales que tengan una función, que tengan un efecto, que sean útiles para algo. Y eso es lo que hace el lóbulo frontal. Entonces, en este caso, cuando hay un mal funcionamiento del lóbulo frontal, lo que pasa es que el cerebro tira ideas a lo loco. Y eso es algo positivo para la creatividad. Ahora, si ese lóbulo frontal no puede seleccionar, no tiene atrás de cada gran hombre, una gran mujer, atrás de gran mujer hay un gran hombre, si no tiene alguien que diga, no, mira, este es un disparate, dale con esta, eso hace
hace que quizás una idea que puede haber sido creativa no se lleve adelante. Bien, entonces, ¿qué piensa hoy la ciencia, los científicos, más allá del mito, más allá de la cantidad de ejemplos que se les puede ocurrir? Yo les pido que cuando se vayan de acá piensen todos los ejemplos que se les pueden ocurrir al revés. Todos los genios que no sufrían de enfermedades mentales, ¿sí? O todos aquellos que tienen una enfermedad mental y no han generado ideas tan creativas. Pero sí, lo que pensamos hoy es que en realidad la relación entre enfermedad mental y creatividad no es una relación directa. No es, nunca existió una gran mente sin haber tenido algún poco de locura, como decía Séneca, sino hay algunos fenómenos asociados a la creatividad, como pueden ser un mal funcionamiento de la corteza prefrontal, como puede ser la hiperproductividad de ideas, como puede ser la desinhibición. ¿Cuántas veces nos pasó que tenemos una buena idea y nuestro cerebro dijo, no, eso no se puede? No, porque yo lo que podría hacer es hacer esto, no, pero mejor eso no, porque van a pensar tal cosa. Eso van a pensar tal cosa es el lóbulo frontal. Entonces, no tener esa inhibición parece ser algo positivo. Entonces, la relación entre los problemas mentales y la creatividad es una relación indirecta, existe como tal, pero no es que por tener una enfermedad mental uno vaya a ser más creativo, sino que si tiene una enfermedad mental, eso va a dar algunos fenómenos asociados que pueden combinarse positivamente con otros. Porque si vos tenés los síntomas positivos, aumento de la productividad, mejores ideas, más originales, etc., pero después tenés todos los negativos, desorganización, no sé elegir, embarullo, etc., no se llega a nada. Tenés que tener eso combinado con otras cuestiones. Y para terminar, y con un ejemplo muy claro, de vuelta, Emily Dickinson, cuando tenía episodios de manía, aumentaba su productividad y eso parecía que hacer que escribiera mejores poemas. Pero no es que porque tenía manía tenía mejores poemas, ¿sí? Entonces, sí o sí lo que les puedo decir es lo tenemos claro. Yo creo que la mayoría de las preguntas de neurociencias hay muchas respondidas, por supuesto, pero hay muchas que no. Y todavía esta relación entre creatividad y locura, entre genialidad y locura, no la tenemos resuelta, pero aparentemente no es tan directa como a veces el mito nos hace creer. Muchas gracias. Bueno, gracias Diego, gracias María. Uno cuando se dedica al periodismo desarrolla con el tiempo algo que se llama el instinto. ¿Qué es el instinto? No es otra cosa que el reconocimiento de patrones. Cuando a mí me invitaron a sumarme a esta cosa tan atractiva, esta reunión de amigos con tantas caras amigas y conocidas, mi reconocimiento de patrones decía, puede ser aburrida. Y debo decir que a veces me equivoco, y hoy es una de las veces que me equivoqué. Realmente pasé una hora espectacular. Les propongo que nos tomemos unos 15 minutos, venimos rápido y vamos a escuchar una segunda parte de esto que seguramente va a ser tan espectacular como la primera. Reconozco que me tomé horas en ver videos en YouTube del profesor emérito de la Hebrew University of Jerusalem, el profesor Badia, y se los voy recomendando, es apasionante. Y también les recomiendo tomar un papelito, porque vamos a tener preguntas de cosas que les van a llamar todavía tanto o más la atención de lo que escuchamos en esta primera hora. Nos vemos en 15 minutos. Good evening. Good evening. I'm really happy to be here. I hope I was listening to the translations of the talks from Spanish to English by this lovely woman here. So I started to say that I listened to the translations of the talks in Spanish. Estaba escuchando la interpretación. Estaba escuchando la interpretación y creo que, bueno, está diciendo que la interpretación estaba mejor casi que la propia presentación. Muchas gracias, doctor. No lo estoy escuchando. Ahí sí. Bueno, muy bien. Quiero con mi presentación completar un poco lo que se ha dicho, pero voy a ingresar en el tema del cerebro. Y yo provengo de este centro del cerebro que fue establecido hace 8 años. El edificio se terminó el año pasado. Seguramente ustedes vieron en el video
edificio que fue diseñado por un arquitecto muy importante de Inglaterra, y ustedes ven aquí en el edificio que de hecho tiene la forma de las neuronas que construyen nuestro cerebro. Y yo voy a hablar sobre cuántas neuronas tenemos en el cerebro y estas cosas, y parecería que fuera magia. Lo han escuchado en las otras presentaciones, es como si fuera magia. Yo soy de los que creo que el cerebro, la mente, la creatividad, los sentimientos, el movimiento, los pensamientos, las palabras, el amor, todo proviene de estas criaturas que se llaman neuronas, que tienen señales eléctricas y algunos códigos genéticos y que tienen cosas místicas. Todas se pueden entender, y quiero decirles que nosotros podemos entenderlas y las vamos a entender mejor. ¿Por qué? Porque se trata de la física. Einstein empezó a entender la física hace más de 100 años, no hace mucho. ¿Saben cuándo empezamos a entender estas criaturas, estas neuronas? Hace 100 años nomás. Solo 100 años atrás. Mónica Hall, como lo ven aquí, mirando en el microscopio, haciendo una pintura a mano. Y hoy es la reconstrucción que hacen las computadoras, que examinan el cerebro y examinan estas neuronas. Y las neuronas, yo voy a parafrasear lo que dijo Hipócrates hace muchos años antes que yo, que el cerebro forma las neuronas, y las neuronas son las que producen toda nuestra creatividad, toda nuestra locura, todos nuestros sentimientos, y los circuitos de estas neuronas son los que producen todo. Yo lo que he tratado de hacer en el centro es entender estos circuitos que generan todas las funciones que conocemos y de las que hablamos. Entonces, esto es una neurona. Cuando nosotros insertamos electrones en el cerebro, podemos entender, a ver si podemos escuchar el ruido. Ustedes pueden escuchar ahora el canto de las neuronas. Escuchen. Escuchan todo tipo de sonidos que se llaman las señales del cerebro, que le dice a las neuronas todo lo que quieren escuchar. ¿Y quién escucha? Todas las otras neuronas, así que se escuchan entre ellas. Y estos son los habitantes del cerebro, y estos habitantes del cerebro son tantos, son muchos más que todos los seres humanos en el planeta. Entonces lo que tenemos en el cerebro, tenemos más neuronas que toda la gente que vive en el mundo. De hecho, el número de neuronas es como el número de las estrellas en la galaxia. Eso es lo que cada uno de ustedes tienen en su cerebro, y vamos a hablar de esto en un momento. Pero si ustedes quieren conocer a estas neuronas con las tecnologías que tenemos, las tecnologías genéticas, podemos ponerle números y dados en cada uno de estos códigos genéticos que existen dentro de cada neurona. Entonces usamos diferentes colores, los teñimos, y con esos colores podemos saber cuáles son los amarillos y cuáles son los rojos. Lo que ustedes ven aquí es el cerebro de un ratón vivo, que lo estamos viendo a través del microscopio, y yo puedo ver los colores, y con los colores puedo reconocer cada una de las neuronas como una persona, y puedo darles un nombre, por ejemplo. Y sé, por ejemplo, yo que conozco al señor amarillo, cuando el ratón hace algo, el señor amarillo empieza a crear todas estas acciones, estas señales, este sonido, y yo sé que este señor le está diciendo algo a alguien. Y si tomo cientos de estas neuronas y las pongo dentro de una computadora y las uso
de forma matemática, con algoritmos, ecuaciones matemáticas, yo uso la ingeniería para interpretar lo que se están diciendo, cuál es el idioma que están usando, tal vez ahí podemos entender qué están haciendo y cómo. Y quiero que me acompañen hoy a ver cómo estamos empezando a entender cómo se hablan entre ellos, esta gente que tenemos adentro del cerebro, estas neuronas. Entonces, cuando digo que tengo gente acá adentro, no es que estoy loco, es que es la gente, sí, realmente, que está aquí adentro. Entonces, tenemos 100.000 neuronas en cada CPU. Ustedes conocen el CPU, es un centro de procesamiento en las computadoras. Tenemos entre 50.000 y 100.000 neuronas en cada milímetro de nuestro cerebro. Imagínense, 1 milímetro. El número de contactos entre estos centros de procesamiento son 100 millones. En 1 milímetro del cerebro, los contactos se llaman sinapsis, ¿no? 100.000 quiere decir que cada neurona le habla a otras 10.000 neuronas. Imaginen que ustedes empiecen a hablarle a 10.000 personas. ¿Cómo se escucharía? No entiendo, pero bueno, eso es lo que hacen las neuronas en el cerebro. Y se conectan con cables. Ustedes vieron los cables, ¿no? En la transparencia que les mostré antes. Estos son los cables, ¿no? Todo el cableado. Entonces, bien. Entonces, si vemos a todo el cerebro, pensemos en el cerebro en su conjunto, como dije, el número de conexiones es enorme, hay miles de kilómetros de cables que conectan cada milímetro del cerebro, y si miramos a todos los cables en todo el cerebro, es suficiente para circundar la Tierra muchas veces. Entonces, realmente es sumamente complicado, pero muy detallado, y sabemos mucho sobre esos detalles hoy debido a la tecnología. Muy bien. Entonces, podemos entender el cerebro, y lo que no se lee ahí, porque no estoy usando mi computadora, estamos usando otra, lo que falta acá es que vamos a poder entender el cerebro. No todavía, pero lo vamos a entender. Hoy podemos ver por dentro, esta es una foto del cerebro en la que ustedes ven las conexiones entre las diferentes regiones del cerebro, las nuevas tecnologías que se llaman diferentes formas de tensionómetros. Podemos empezar a ver cuáles son las diferentes partes del cerebro y cómo se conectan y cómo esta área se conecta con esta otra. Puedo empezar a entender este cableado del cerebro. Incluso puedo hacer una imagen y puedo ver las neuronas dentro del cerebro, ¿no? Entonces, en este video ustedes iban a poder ver que nosotros podemos sacar una imagen de cada una de las neuronas en el cerebro de un ratón. Todavía no de un ser humano, pero en el futuro va a ser posible. Y ahora podemos tomar un modelo del cerebro, ponerlo en una computadora. Es una lástima que no puedan ver el video, porque está bueno ver cómo podemos viajar por adentro del cerebro y ver todas las neuronas y cómo se comunican entre ellas. Todo esto en una simulación, ¿no? En un simulador. Muy bien. Esta es una buena introducción, relativamente buena por los problemas tecnológicos, pero bueno, es una introducción para decirles que tenemos la esperanza de poder ver todas las neuronas del cerebro y tratar de entender cómo se hablan entre ellas. Y lo que tenemos que poder hacer para poder entender esto es seguir, es poder seguir, rastrear a los genios. Este es el hombre, ya lo conocen. Y él dijo, la imaginación es más importante que el conocimiento. Todo lo que les dije es el conocimiento, pero ahora necesitamos la imaginación, para la creatividad, para poder
salirnos de lo que sabemos y entrar en una combinación entre las ruedas y las otras cosas que todavía no sabíamos cómo conectar. Y es lo que quiero hacer en el siguiente paso, ver cuál es la actividad del cerebro e imaginar en mi mundo cómo conectar estas cosas. Y tengo que decirles una cosa. Yo hace 50 años que estoy haciendo esto. Entonces, como ustedes dijeron, uno tiene que trabajar mucho antes de llegar a algo. Y mi esposa sabe que yo vuelvo del trabajo después de haber estudiado el cerebro durante 50 años. Y le digo, ahora es que estoy recién empezando a pensar lo que debo hacer. Seguramente será la próxima generación. Entonces dice Einstein, lo más precioso que podemos experimentar es misterioso. Y este es el misterio de toda mi vida y es el misterio de ustedes. Y debido a esto, todos ustedes quieren y deberían tratar de entender el cerebro y tratar de ayudar a aquellos que estudian el cerebro. Esta es la fuente, este amor por lo misterioso, es la fuente de todo el arte y la ciencia verdaderos. Y esperemos que ustedes puedan entender lo que decía Einstein. Entonces, la creatividad humana, muchos lo dijeron antes que yo, y yo voy a hablar de esto también, pero brevemente. La lógica los va a llevar de la A y la B hasta la B, pero la imaginación los va a llevar a cualquier parte. Eso lo dijo Einstein. John Lennon dijo, la realidad deja mucho librado a la imaginación. Esta es una frase muy importante porque John Lennon dijo exactamente lo que yo sentía en el momento que él lo dijo. La realidad deja mucho espacio a la imaginación. Lo que tenemos adentro del cerebro no es la realidad del mundo exterior. Tenemos mucho más que la realidad del mundo exterior. ¿Cómo sucede? ¿Cómo es que lo que tenemos dentro del cerebro es más que la realidad que existe afuera? Empezó 50.000 años atrás. Los seres humanos evolucionaron de sus antepasados y se convirtieron en seres interesados en el arte. ¿Por qué se interesaron en el arte? Porque era una forma de comunicarse entre los grupos. Se comunicaban, los cerebros se les desarrollaron hace más de 50.000 años y empezaron a crear un arte que realmente fuera bueno. Miren esto es arte moderno, tiene un valor de arte moderno. Si ustedes examinan los artistas modernos, los artistas modernos son parecidos. Aquí tenemos una representación en las cuevas de Altamira. Esta es otra cueva en Francia. 30.000 años después, me voy a saltear unos cuantos años. Leonardo da Vinci aparece en escena y para mí Leonardo da Vinci es el símbolo del científico realmente moderno. Él representa de la mejor manera posible la revolución científica de aquello que habíamos perdido en los últimos siglos y a la que estamos volviendo. ¿Por qué lo habíamos perdido? Porque cada uno es experto en un campo. Y esto es malo, porque uno tiene que ser un Leonardo da Vinci, no experto en una sola cosa. Leonardo da Vinci tenía la imaginación para hacer la anatomía del cerebro. Este es un dibujo del cerebro, no solamente dibujó el cerebro, pero dibujó todo el cuerpo humano. Pero esta es la anatomía del cerebro que dibujó Leonardo. Además también inventó cosas. Inventó los aeroplanos, inventó el helicóptero. No está acá en el dibujo, pero aquí es el aeroplano. Y además era artista. Un artista que fue el líder y sigue siendo el líder de los artistas hasta este momento. Aquí lo vemos en la Mona Lisa. Usó ciertas técnicas para expresar
nociones sumamente creativas de la sonrisa. Lo que es especial de la Mona Lisa, algunos dicen que no es tan extraordinario, pero a muchos les gusta esta sonrisa. Y la idea que uno pueda expresar la sonrisa desde sus pensamientos es muy importante. Y hoy seguimos desarrollando el arte desarrollado junto con todos los campos y no tenemos el sonido de esto. Y aquí es muy importante, a ver. Un minuto me voy a quedar callado para que me escuchen el sonido. So what did you see now? You saw a dance company, ¿qué vieron? Vieron una compañía de danza que se llama Batsheva. The choreography was done La by a young lady. coreografía fue hecha por una joven mujer. Ven aquí la coreografía hecha por una joven mujer. Es un equipo de danza. Sharon, something, yes. Sharon, Done in Israel a few que years se ago. hizo hace unos años This en is Israel. art, but Este maybe es the arte, best of it, because pero realmente es lo at the mejor time del it was arte, really porque new. en ese momento Now, era realmente nuevo, ahora no tanto. And it developed a few years before it. Y We lo reached que the moon. vemos, que es con Is esto it art? que llegamos No, it's invention. a la It's luna. technology. ¿Es arte? No, Technology es that invención, we es didn't tecnología. believe we will have. So if we didn't believe we Si will reach the nosotros moon, no can we creíamos understand que íbamos a the brain? llegar Of course we will understand al the brain. mundo, Because no sé it's- si íbamos a it's entender el small cerebro. things Bueno, for por us supuesto compared que to reaching the podemos moon, right, and the star. entender el cerebro en comparación a llegar a la luna. So we are there. Entonces ahí And I want to estamos. tell you Y how quiero we are decirles there cómo es in que a very estamos simple ahí, way. de una But forma it's muy very simple, simplistic. pero es It's muy not a simplista. chicken, okay? Yo hice But una trampa un let's poco, try pero to vamos a sell the tratar idea. de venderles So esta the idea. idea is this. La idea es esta. The very special thing about the brain, Lo the realmente general especial hypothesis del cerebro, la I hipótesis and general other de people que yo y otros in the group that I en work el with grupo con el que believe, trabajo creemos, we believe that the es que really creemos que great general hypothesis about la the gran brain is hipótesis that the general brain sobre does el not cerebro see the es real que reality as el is. cerebro no ve la It is realidad built and como evolved es, está not construido to y see the reality. desarrollado no para ver Because la the reality realidad, disturbs you porque for la creativity. realidad los perturba And creativity is de necessary la for creatividad, y la creatividad survival. es It's para not la necessary sobrevivencia. because it's No es nice, necesaria good. la creatividad It's porque es necessary for linda our y es survival. buena. Es necesaria So, para the nuestra personal sobrevivencia. reality of La each of realidad us, personal of each brain de cada that we una de have, nosotros, de cada uno de nosotros, de nuestro cerebro, está generado está generada por conversaciones permanentes del cerebro con el mundo externo. Nosotros no creemos que el cerebro no cree que la realidad es así, sino que la interpreta. Y el cerebro interactúa con el mundo a través de círculos, de lo que yo llamo controladores y predictores. Les voy a explicar lo que quiero decir con esto. Hay dispositivos como computadoras que tenemos adentro del cerebro que tienen diferentes funciones y que esas diferentes funciones no solamente el lóbulo frontal o el lóbulo posterior o cosas así, sino que la gran diferencia entre las diferentes funciones es predecir o controlar. Predecir y controlar. Y van a entender esto en un minuto. Entonces, la realidad interna está compuesta por estas interacciones entre aquellos que son predictores y los que son controladores. Eso es lo que tenemos en el cerebro, predictores y controladores. Ahora bien, puse una nota al pie que dice que estos controladores y predictores son muy peligrosos, porque lo que digo es que no estoy viendo la realidad como es. Esto significa que puedo estar loco, porque digo, bueno, hay gente y resulta que no hay, o que no hay gente y que hay, y tal vez esté un poco loco, o tal vez esté siendo creativo. Entonces la creatividad es el otro polo de la locura, como decía la doctora María.
Este es un enfoque de ingeniería que explica lo que yo acabo de decirles, pero me doy cuenta que a esta altura de la noche, con las dificultades técnicas que hemos tenido, no voy a entrar en detalles, pero sí quiero explicarles una cosa, y créanme, veamos si funciona. Sí, funciona. Créanme que este diagrama que les estoy mostrando se puede explicar en fórmulas matemáticas. Yo puedo tener un modelo de computación si tengo suficiente conocimiento. Si tengo suficiente conocimiento sobre esta parte del controlador y el predictor que están dentro del cerebro, y si sé lo que hacen. Entonces mi objetivo es entender esto, examinando las señales de las neuronas que yo les mostré al principio. Miro las neuronas y voy a interpretar qué hace el controlador. El rol, el papel del controlador es controlar las acciones, especialmente si yo quiero ducharme, tengo que abrir la canilla. Ese es el controlador. El controlador controla el flujo de agua. Pero si quiero que el agua salga caliente, tengo que tener un dispositivo que mida la temperatura. Y el dispositivo que mide la temperatura me dice que el agua no está caliente. Entonces activa una máquina que calienta el agua. Estos son los predictores, es decir, son los que me dicen el agua va a estar más caliente en un minuto, que todavía no está tan caliente. Entonces uno mide la temperatura, cuál era la temperatura hasta ahora, y uno le dice al predictor que decida si el controlador tiene que subir la temperatura del agua. Entonces, ¿qué es el controlador y el predictor? Bueno, es la predicción de lo que va a pasar conmigo en el futuro cercano o en el futuro lejano, y el controlador es el que trata de controlar o de corregir las cosas o de hacer el seguimiento de las cosas. Por ejemplo, si yo voy a estudiar a la universidad, es una acción que yo hago. Si ustedes decidieron venir aquí a escuchar estas conferencias, es una acción que tomaron. ¿Por qué hicieron esa acción? ¿Por qué la tomaron? Ustedes hicieron una predicción de que algo bueno les iba a pasar, no algo malo, porque si no se hubieran quedado en sus casas. Tal vez la predicción fue mala, fue equivocada, porque bueno, me están escuchando y capaz que están pensando que no era muy bueno, pero bueno, si ustedes están contentos, entonces tal vez vuelvan a la siguiente conferencia. Si van a la universidad, uno va un día, hoy otro día y otro día, y aunque no estén muy contentos, igual siguen yendo porque piensan que algo bueno va a suceder en el futuro. Entonces, esa es la idea general. La realidad no es lo que parece. Voy a una conferencia, me canso de esta conferencia, pero sé que es bueno y continúo yendo a conferencias y después me convierto en profesor o qué sé yo, en algo así. Entonces, esa es la idea general. Yo usé esta idea en mi laboratorio para crear lo que nosotros llamamos las interfaces entre la máquina y el cerebro. Veo estas señales, veo muchas señales de 200 células, hay 100.000, pero yo miré solamente a 200, las puedo ver, las miro y las pongo dentro de mi computadora, y en mi computadora ve esto. Este es el lenguaje de la computadora. Desafortunadamente no tenemos el sonido, pero tiene un cierto sonido. Estas señales son la representación simple de la actividad de 200 neuronas en tiempo real. Esto es lo que está haciendo un mono con su comportamiento en ese determinado momento. Lo que hacemos es usar este ejemplo, esta idea que les acabo de mostrar, el controlador y el predictor, dentro de la computadora, no dentro del cerebro. Y lo que nos hace la computadora, tiene un input aquí, la computadora marca cuál es la actividad de la neurona. Esta es la actividad de las neuronas y esta es la computadora. Entonces la computadora tiene esto y hace todo lo demás.
y predice y controla, predice y controla. Y miren lo que pasa. Con la ecuación, lo que sucede es esto. Uno tiene un mono acá que está sentado y comiendo. Sentado y comiendo, sentado y comiendo. ¿Ven al mono comiendo? Pero el mono no puede mover las manos. Para comer, el mono tiene que mover estas células en el... ¿Ven que se está moviendo? Perdón porque el video no está muy bien, pero el mono está haciendo eso. ¿Cómo lo hace? Lo hace dentro de su cerebro. El computador mueve la comida, el mono no mueve las manos, sino que tiene el pensamiento. Entonces yo digo que la computadora lee el pensamiento del mono y da el comando, le da la instrucción al mono para que pueda funcionar. Esto también ha funcionado en pacientes humanos. Tal vez ustedes hayan visto la película. Hace unos años se hizo este experimento en Estados Unidos, no lo hice yo, con pacientes, con seres humanos. Ahí vemos la película. Right on the surface of the brain. May I have some irrigation? During the 6-hour surgery, 2 sensor arrays, each the size of a pea, were placed on the surface of Jim's brain. Woohoo! I can close it and open it, and I can go forward and back. This is just the most astounding thing I've ever seen. Can we shake hands? Sure. No, really? Yeah. Like, come right over here? Yes, you can right there. Okay. Perdón porque no funciona bien el video y en la cabina de interpretación no tenemos audio directo, por eso no lo puedo interpretar. Me disculpo, pero no tengo sonido del video. Okay, the best way to play is raise your arm. Good. Now what did you think about me? Voy a saltarme esto porque bueno, no tiene sentido verlo en esta situación, pero quiero decirles lo que sucede. Esta señora está totalmente paralizada. Se le implantó estos dispositivos, como yo lo hago con los monos, exactamente lo mismo, con la misma idea matemática y con esa idea de los predictores y controladores. Y entonces ella podía mover el brazo robótico con el cerebro. Ella dice, no pienso en nada, simplemente le explica al científico periodista americano, le explica, mire, cuando le preguntan ¿qué siente cuando mueve la mano? Bueno, no siento nada, la muevo. Entonces la idea es que el cerebro aprende a conectarse con la nueva realidad que no existía antes. El cerebro quería comunicarse. ¿Quién podía pensar que un día el cerebro iba a poder comunicarse con un brazo robótico y moverlo directamente? Bueno, no es tan directo, es a través de nuestro entendimiento del cerebro, con la ayuda de la tecnología, con las computadoras, con nuestra comprensión de las matemáticas, que combinamos todo esto y que a través de la biología, de la ingeniería, de la medicina y de la matemática para hacer que esto ocurra. Entonces, esta es la idea del centro multidisciplinario que tenemos. Y con esto quiero terminar la primera parte de mi conferencia. Ya es tarde, pero si les interesa, podemos entretenernos en una segunda parte. Así que no sé cuán cansados están. Vamos a hacer un poco de entretenimiento para divertirnos. A ver, miren esto.
Este entretenimiento, de nuevo, quiere decir que el cerebro no ve lo que está allá afuera. El cerebro interpreta la realidad y crea nuevas. Entonces ustedes ven esto y están absolutamente seguros de que saben que esto y esto tienen tonalidades distintas, tienen diferentes tonos de gris. Están absolutamente seguros de esto, ¿verdad? Y les voy a mostrar que están equivocados. No hice nada, simplemente cubrí las otras letras. A y B están libres. Lo repito. ¿Están seguros que son diferentes las tonalidades de gris? Miren. Estaban equivocados. Su cerebro los lleva a engaño y hacerle creer de que son diferentes. Porque deberían ser diferentes. ¿Por qué deberían ser diferentes? Porque así es en la vida. Ay, 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 ay. Porque así es la vida. Si tiene alguna sombra sobre esta parte va a estar más oscura, esta más clara, y es por eso que el cerebro no acuerda, no está de acuerdo para decir que A y B son iguales. El cerebro los engaña y les dice no son iguales. Entonces, el cerebro no ha acordado ver la realidad tal cual es, porque no es bueno para la sobrevivencia. Esto es una trampa, esto es simplemente una trampa, ¿no? Bueno, algunos de ustedes ya saben cuáles son las otras trampas. Vamos a ver si funciona el video y lo usamos, si no, lo dejamos. Necesitamos el audio. Ahora van a ver un video, si funciona. No funciona, a ver si funciona. No funciona. Pero este sí funciona. Bueno, en lugar del video. A ver. Bueno, no importa. Vamos a usar esto, es lo mismo. Es la misma idea. Esta es una foto vieja. Uno puede ver una foto en una fracción de una centésima de fracción de segundo, pero a veces uno se pierde algo. ¿Qué es lo que cambia en la figura? Hay algo que pestañea, no estoy hablando de esto que pestañea, que lo que hace es separar las dos fotografías que les estoy mostrando. ¿Cuál es la diferencia entre las dos fotos? Las líneas. ¿Quién vio las líneas? ¿Las líneas están cortadas o es una línea sola? ¿Quién vio esto? Menos del 20% de la gente. Lo mostramos mucho tiempo. Ustedes ustedes están sentados más cerca, así que no es justo, pero los que están más atrás. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, ¿sí? Ahora todos lo ven, ¿no? La línea cortada y la línea sin cortar. Todos les dijimos que las líneas estaban cambiando. Ahora, el cerebro de ustedes no ven. No está de acuerdo en no ver, porque yo les dije, cambian. Y ahora me creen. Bueno, la cosa es que, nuevamente, la realidad no es necesariamente lo que ustedes quieren creer. Ustedes quieren agregarle el contexto de la realidad al cerebro y crear nuevas realidades. Hablando de arte, ¿esta mujer está bien? No del todo, pero no tan mal, ¿no? Hay algo que está raro, ¿no? ¿Sí? Hay algo raro. Le doy vuelta y miren. Esto tiene que ver con la estética, la forma en que se presenta el arte. Porque, bueno, la voz, a ver,
Miren, la boca y los ojos tienen que estar en la posición correcta para poder decir que esta mujer es linda estéticamente. Esto es horrible. Pero si la doy vuelta, esta boca está en la posición correcta. Solo la boca, no la cara. A ver, ¿cómo podemos hacer para divertirnos un poco más con otro experimento? Veamos. Tengo que activar esto. Otra vez más, a ver. ¿Lo escuchan? ¿Lo entienden? No. ¿Alguien entiende? No. No es un mono. Otra vez más, a ver. No es un pájaro, ya se los voy a decir, ya se los digo. No tenemos tiempo. Podríamos jugar mucho rato. Ustedes no entienden esto. Miren, el cerebro de ustedes no entiende lo que está escuchando. Ahora voy a cambiarles el cerebro en un segundo, totalmente, para que ustedes entiendan y no se olviden de esto. A ver, presione acá. Una vez más. ¿Qué decía? Ustedes escucharon esto. She owns her skirt. A ver, volvamos al primero. De vuelta, presione aquí. Ahora. Bueno, cambiamos el cerebro. El cerebro no escucha la realidad tal cual es, sino que le agrega a lo que tiene adentro. Y eso es importante recordarlo. Y eso es lo que tiene que ver con el arte. Y lo que quiero decirles es que si ustedes creen en esto, vamos a poder entender el cerebro, vamos a poder entender de dónde viene el arte y vamos a poder ser más humanos de lo que somos. No tenemos que tener miedo de entender el cerebro, porque si pensamos en la ética, yo trabajo con monos, hay algunos que piensan que no tenemos que tener miedo de trabajar con los monos, no tenemos que tener miedo de producir tecnología que pueda develar los secretos. Lo que dijeron en la primera charla, a veces es un problema cuando uno quiere entender todo o entiende todo. No importa, porque hay muchos misterios que puede generar el cerebro. El cerebro va a seguir generando imaginación. Einstein y Russell dijeron después de la Primera Guerra Mundial que el hombre no tiene que tenerle miedo a la tecnología, sino que tiene que ser responsable, no de pelearse entre ellos, sino ayudarse en los desarrollos. Si tenemos miedos, no nos olvidamos de los miedos, lo que sucede es que empezamos las guerras, y es de ahí de donde provienen las guerras, del miedo. Si no tenemos miedo, vamos a poder llegar al cielo. Si tenemos miedo, vamos a poder.